El próximo presidente recibirá un país con la seguridad deteriorada. Los grupos armados siguen creciendo, se han expandido territorialmente, han cambiado sus lógicas de operar y han desatado disputas armadas que dejan miles de víctimas al año. Después de 4 años, el presidente Gustavo Petro mantiene mesas de diálogo con algunas de estas organizaciones, pero lejos de la ambición inicial de la paz total. Petro ha endurecido su visión de seguridad y dado luz verde para ofensivas militares contra grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de Mordisco, pero no ha logrado frenar su expansión y la fuerza pública reclama más recursos para invertir en capacidades como helicópteros o aumentar el pie de fuerza necesario. Esta es la foto de la seguridad después del gobierno de Petro. En el país hoy hay 9 grupos armados: el Ejército Gaitanista o el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC del EMC al mando de Mordisco, las disidencias de las FARC del EMF al mando de Calarcá, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la Segunda Marquetalia, Comuneros del Sur, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Frente 57. Todos han crecido en número de hombres en los últimos años. En el 2022, los grupos armados tenían un total de 13.259 integrantes entre hombres en armas y milicianos. Para finales del 2025, la cifra subió a 27.121 integrantes, o sea que han crecido un 105% durante el gobierno Petro. Los grupos armados también se han expandido territorialmente. Actualmente tienen presencia en gerencia, dominio sobre 627 municipios en el país. Dentro de todos, el que más se ha expandido es el Clan del Golfo. La expansión disparó los enfrentamientos entre grupos armados. Hoy hay 13 disputas armadas por el control territorial, es casi el doble de las que recibió el gobierno Petro cuando llegó en el 2022. De acuerdo con el monitoreo del conflicto que hace la Fundación Ideas para la Paz, en el 2025 hubo 116 enfrentamientos entre grupos armados. Es la cifra más alta registrada por lo menos desde 2011. Estas disputas han golpeado gravemente a las comunidades que viven en esas regiones. El control sobre las personas ha aumentado. Los grupos armados piden carnetización para entrar a las zonas que dominan y silencian la violencia que ejercen y en vez de asesinar a los líderes sociales, los desplazan o reemplazan. La cifra de víctimas de desplazamiento forzado masivo también se disparó en el 2025, llegando a 98.495 personas. Esto es un aumento del 88% respecto al 2024 y casi un 20% más que en el 2022. Además, las comunidades viven confinamientos forzados en sus propios caseríos y restricciones a su movilidad, un hecho que es más difícil de detectar y que hace invisible la violencia que sufren. En 2025, 155.203 personas sufrieron de confinamientos por parte de los grupos armados. Detrás de las disputas y la expansión de los grupos armados está el millonario botín de las economías ilícitas, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando y el lavado de activos. Según un estudio del Ministerio de Defensa, estas rentas generan 40.5 billones de dólares anuales, es decir, cerca de 150 billones de pesos, más del doble del presupuesto que tiene el sector defensa y alrededor del 27% del presupuesto general de la nación para 2026. La seguridad tiene 4 problemas principales. 1. Los grupos armados se han transformado y fragmentado. Según la FIP, el conflicto armado colombiano cambió desde la desmovilización de las FARC en 2017. Hoy el país se enfrenta a un escenario híbrido en el que los grupos armados cada vez se parecen más a estructuras de crimen organizado. No buscan disputar el poder nacional, operan cada vez más de civil y mezclados en la población, y menos de camuflado y en campamentos en la selva. Otro de los cambios más significativos es la fragmentación de los grupos armados. Al comienzo del gobierno Petro había 5 grupos, pero actualmente hay 9 que surgieron de divisiones y disidencias internas. Además, las mismas estructuras de estos grupos armados actuales operan con gran autonomía y sus mandos no son tan jerárquicos. Si bien no disputan el poder nacional, sí disputan el poder local buscando infiltrar las instituciones para proteger sus intereses y capturar dineros estatales. Esto también ha llevado a que los grupos busquen enfrentarse más entre ellos, mientras que los combates con el Estado les sirven para mostrar poder y como retaliación a operaciones militares en su contra. 2. Los grupos armados se recuperan rápidamente e innovan en sus tácticas. Entre agosto de 2022 y marzo de 2026, según datos de las fuerzas militares, 13.144.000 integrantes de estos grupos armados han sido dados de baja, capturados o sometidos. Es decir,
un 48% del total actual de integrantes que tienen estas organizaciones. Pero a pesar de este resultado, no se ha podido frenar su crecimiento. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo registró 651 casos de reclutamiento de menores de edad En 2024 y 257 casos en 2025. Aunque hubo una reducción, la misma Defensoría advierte que estas cifras tienen hoy un alto subregistro. Hoy, estos grupos atraen a jóvenes por medio de propaganda en redes sociales y los seducen con estatus, salarios, bonos y hasta vacaciones. Los grupos armados también han sido rápidos para incorporar tecnologías como los drones dentro de sus tácticas. Los usan tanto para hacer inteligencia como para arrojar explosivos a distancia. Según datos de la Fuerza Pública, en 2024 hubo 119 ataques con drones y en 2025 hubo 277. Tanto el Ministerio de Defensa como la Fuerza Pública se han movido para adquirir la tecnología para contrarrestar los drones, pero no han sido tan rápidos. 3. Las rentas ilegales han crecido y se han diversificado. Estos grupos armados no se limitan al narcotráfico, se han convertido en verdaderas empresas criminales con un portafolio diverso de fuentes de ingreso que incluyen minería ilegal, extorsión, secuestro, lavado de activos y contrabando. Además de los negocios ilegales, también buscan entrar en sectores legales como la ganadería o el cultivo de palma de cera, principalmente a través de la extorsión. Esta diversificación no opera de forma aislada y es precisamente lo que explica en parte su enorme capacidad para recomponerse tras golpes del Estado. Y más allá del dinero, el control de esa economía es una de sus herramientas más efectivas para dominar la población en los territorios. Aún así, el narcotráfico sigue siendo el negocio central y está en cifras récord. Según datos de la policía, a finales de 2025, Colombia tenía 258.000 hectáreas sembradas con coca, la cifra más alta de la historia. Más cultivos de coca implica una mayor dependencia de territorios y comunidades a la coca, con graves consecuencias sociales y culturales. Y hoy cada planta de coca produce más cocaína que antes. Según el más reciente informe de la ONU, el potencial productivo del país supera las 3.000 toneladas de cocaína al año. 4. La fuerza pública está limitada. Las capacidades del Estado y la fuerza pública para enfrentar a los grupos armados tienen un problema central. La plata no alcanza y las capacidades se han deteriorado en los últimos 3 gobiernos. De acuerdo a cifras entregadas por el Ministerio de Defensa, la fuerza pública tiene hoy sus capacidades en un 45% de la plena disponibilidad. Esto afecta de manera diferente a cada una de las fuerzas, pero en el ejército reporta a 4 capacidades estratégicas en cifras rojas, entre ellas la inteligencia con un 11%. El problema es que el presupuesto del sector defensa es de 65 billones de pesos, pero casi el 80% se destina a gastos de personal, salarios y pensiones de militares y policías, lo que deja un margen muy estrecho para la inversión. Pero la necesidad es urgente. El país requiere renovar y ampliar sus capacidades desde helicópteros y tecnología de inteligencia hasta drones. A eso se suma otro problema. El ejército ha perdido tropa. En 2023 registró su pie de fuerza más bajo en 2 décadas, con 168.000 soldados activos. La caída ha sido paulatina desde 2008, cuando se registró la cifra más alta de 240.000 soldados en el ejército. Las cifras han mejorado en los últimos 2 años. Mejores salarios han atraído a más reclutas en el último año. Aún así, el reto sigue siendo grande y de nuevo requiere más presupuesto. Petro apostó por desescalar el conflicto a través de la llamada paz total, que era dialogar con todos los grupos armados y pactar con ellos ceses al fuego. La estrategia no funcionó. Los ceses al fuego fracasaron e incluso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha dicho que estos ceses al fuego le dieron espacio a los grupos para fortalecerse. Actualmente ya hay varias mesas de negociación rotas, como la del ELN, que es la guerrilla más antigua del mundo. Hay otros diálogos del gobierno que se mantienen abiertos, aunque con menos ambición. Actualmente negocia con el Clan del Golfo, Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las disidencias del MBF de Calarcá. También lleva conversaciones con bandas criminales en Medellín, Quibdó, Buenaventura y Barranquilla. En su último tramo, Petro dio un giro hacia la mano dura. Las operaciones militares se intensificaron y la persecución contra cabecillas como Iván Mordisco y Chiquitumalo aumentó. También el gobierno retomó los bombardeos, a pesar de que en varios de estos han muerto menores de edad. En materia de inversión, el gobierno aprobó la compra de aviones Gripen por 16.5 billones de pesos y también un COMPES para modernizar las capacidades por 13 billones en los próximos 10 años. También subió el salario de los soldados a niveles históricos, buscando aumentar el pie de fuerza.
En el frente antidrogas, Petro ha priorizado las incautaciones sobre la erradicación forzosa. En 2025 cerró con 985 toneladas de cocaína incautada, una cifra récord. También le apostó por hacer acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos. Diálogo o confrontación. El próximo gobierno deberá definir si mantiene las mesas de negociación o termina los diálogos, que ya cuentan con poco respaldo político. La opción intermedia es mantener algunas de las mesas que puedan ser viables. Esta alternativa necesitaría mejor coordinación entre los encargados de seguridad y paz, pues la que ha habido en este gobierno ha tenido varios cortocircuitos. ¿Cómo frenar las disputas sin escalar la violencia? El sucesor de Petro también deberá decidir cómo va a intervenir para frenar las disputas sin que eso implique beneficiar a uno de los grupos armados o escalar aún más la violencia. En escenarios como Catatumbo o Cauca, esto es clave por la intensidad de las disputas que afectan a los civiles. Pero quizá el reto más complicado es en las regiones donde el dominio del grupo es total y donde la ausencia de violencia no es sinónimo de paz, sino de mayor control. Para el nuevo presidente, una intervención militar convencional corre el riesgo de disparar la violencia y perder el apoyo de la población sin una intervención integral del Estado. ¿Volver a las viejas recetas o insistir en alternativas frente al narcotráfico? Ante las cifras históricas de hectáreas de coca y la presión de Trump, el próximo presidente deberá entregar resultados e insistir en soluciones a largo plazo. La expresión aérea está legalmente condicionada por ahora y la erradicación manual es limitada y costosa para la fuerza pública. Además, el nuevo gobierno recibirá compromisos de sustitución de cultivos con miles de familias que exigen recursos que el Estado hoy no tiene y limita al próximo gobierno para hacer algunos nuevos, que deberían enfocarse en mayor presencia del Estado y oferta social. Por eso será necesario articular las estrategias de seguridad, de reducción del narcotráfico y de más rentas ilegales, así como una política de desarrollo. ¿Invertir más en la fuerza pública? El dilema de cómo modernizar la inteligencia, las capacidades militares y aumentar el pie de fuerza es un desafío que implica más presupuesto. El dilema que implica es destinar más recursos del Estado a una cartera que ya es la tercera más grande, mientras también se destinan recursos para llegar con oferta institucional en las áreas donde se desarrollan las operaciones militares.